En los albores del siglo VII, cuando las olas del Mediterráneo seguían acariciando las costas de Sicilia y los ecos del Imperio Romano aún resonaban en los muros de antiguas ciudades, surgió una figura humilde y luminosa cuya vida se entrelazó con la historia espiritual de la isla, San Zósimo de Siracusa. Su nombre quizás no resuene con la misma fuerza que el de otros grandes santos de su época, pero su legado permanece profundamente arraigado en el corazón de una comunidad que encontró en él un pastor, un guía y un intercesor silencioso, cuyo testimonio de fe floreció en tiempos inciertos. San Zósimo nació en la ciudad de Siracusa, en la costa oriental de Sicilia, en una época en la que la isla se encontraba en una encrucijada cultural, política y religiosa. Sicilia, antaño una joya del Imperio Romano, se debatía entre las influencias bizantinas y las amenazas externas que se cernían sobre sus territorios. En este contexto convulso, el cristianismo ya se había asentado profundamente en el alma del pueblo siciliano. Pero las comunidades cristianas necesitaban liderazgo firme y espiritualidad arraigada para resistir los embates de la incertidumbre. Fue en este terreno fértil, pero también frágil, donde Zósimo comenzó a dar los primeros pasos de su vocación. Desde muy joven, Zósimo mostró una inclinación marcada hacia la vida piadosa. Se cuenta que, incluso en su infancia, sentía una atracción especial por el silencio de la oración y la profundidad de los salmos. No era un niño inquieto ni un joven impulsivo, al contrario, destacaba por su temple sereno y su deseo de comprender las Escrituras. Aquellos que lo conocieron en su juventud hablaban de un alma antigua, de un muchacho que parecía haber nacido para los caminos del espíritu, con una madurez que superaba su edad. Su formación espiritual estuvo fuertemente influenciada por los monjes bizantinos que habitaban los monasterios cercanos a Siracusa. Estos hombres, herederos de la tradición de los padres del desierto, vivían con austeridad, dedicados a la oración, el ayuno y la contemplación. Zósimo encontró entre ellos una escuela viva de espiritualidad y se dejó moldear por su ejemplo. Pronto fue admitido en una comunidad monástica, donde pasó años en el anonimato, entregado a una vida de ascetismo, obediencia y servicio silencioso. Su caridad hacia los pobres, su capacidad para escuchar y su discernimiento espiritual comenzaron a ser reconocidos no solo dentro del monasterio, sino también por los laicos que buscaban su consejo. Pero su vocación no se limitaría a los muros del claustro. En una época en la que la sede episcopal de Siracusa se encontraba vacante, la comunidad, profundamente impresionada por la santidad de Zósimo, comenzó a ver en él al pastor ideal. A pesar de su resistencia inicial y su deseo de continuar en el anonimato monástico, la insistencia del clero y del pueblo lo llevó a aceptar la responsabilidad. Fue consagrado obispo de Siracusa, convirtiéndose así en el líder espiritual de una ciudad que, aunque marcada por las cicatrices de la historia, aún soñaba con la redención y la paz. El paso de la celda monástica al episcopado no cambió la esencia de Zósimo. Continuó viviendo con sencillez, rechazando los lujos del cargo, vistiendo con humildad y manteniendo una vida de oración intensa. Su episcopado no se caracterizó por grandes gestas políticas ni por confrontaciones públicas, sino por una labor pastoral paciente y constante. Visitaba enfermos, se preocupaba por los más necesitados y, sobre todo, se convertía en un faro de esperanza para un pueblo que veía en él no a un funcionario de la Iglesia, sino a un verdadero padre. El episcopado de San Zósimo de Siracusa floreció como una temporada de consuelo para una ciudad que, en medio de sus desafíos políticos y sociales, anhelaba la presencia de un guía espiritual. Aunque la historia no conserva en detalle todos los eventos de su tiempo como obispo, los ecos de su influencia han llegado hasta nosotros a través de la memoria viva de la Iglesia, que no olvida a los que supieron pastorear con humildad, amor y sabiduría. Zósimo no se distinguió por gestos grandilocuentes, sino por el poder transformador de su cotidianidad santa. En su modo de gobernar, reflejaba el corazón del buen pastor, atento a las necesidades de su pueblo, cercano a los que sufrían y profundamente comprometido con la formación espiritual de sus fieles. Entre las acciones más recordadas de su ministerio está la firme defensa de la fe ortodoxa en tiempos de confusión doctrinal. Zósimo, aún sin entrar en disputas públicas, supo discernir con claridad y rectitud. Se dice que, cuando surgían enseñanzas dudosas o desviaciones doctrinales, respondía con una sabiduría serena, siempre desde las Escrituras y la tradición de la Iglesia.
Su autoridad no provenía de su cargo, sino de su vida, de esa coherencia entre lo que enseñaba y lo que vivía. Esa coherencia fue, sin duda, su mayor legado. Zósimo también promovió el cuidado de los pobres y el fortalecimiento de la vida litúrgica de la diócesis. Bajo su guía, las celebraciones litúrgicas se convirtieron en momentos de profunda unidad y devoción. Se preocupaba porque cada rito, cada gesto en la liturgia, tuviera sentido, y porque los fieles no asistieran como espectadores, sino como verdaderos participantes del misterio divino. Daba catequesis personalmente y organizaba momentos de oración comunitaria en las plazas, en los barrios más alejados, donde muchas veces las necesidades materiales iban acompañadas de una gran sed espiritual. Su labor silenciosa también se extendió al cuidado del clero. Zósimo entendía que los sacerdotes eran el corazón del cuerpo eclesial local, y por eso les dedicaba tiempo, formación y acompañamiento espiritual. Muchos de sus contemporáneos afirmaron que hablar con él era como abrir el alma al mismo Cristo, pues su capacidad para escuchar y su compasión parecían no tener límites. Con los años, su salud comenzó a deteriorarse, pero nunca disminuyó su entrega. Aún en la enfermedad, seguía recibiendo a los fieles, impartiendo consejos, bendiciones y palabras de consuelo. Finalmente, después de años de servicio fiel, Zósimo falleció en paz, rodeado por quienes lo amaban y lo consideraban no solo un obispo, sino un verdadero santo. Su cuerpo fue sepultado en Siracusa, y su tumba pronto se convirtió en lugar de peregrinación y oración. El pueblo, que siempre había intuido su santidad, comenzó a pedir su intercesión y a celebrar su memoria como la de un verdadero amigo de Dios. Con el tiempo, su culto se extendió más allá de Sicilia. San Zósimo fue reconocido como santo por la Iglesia, y su figura quedó grabada en la tradición espiritual como un ejemplo de santidad escondida, discreta, pero profundamente fecunda. Su vida nos recuerda que no siempre hacen falta grandes gestos para cambiar el mundo, basta con vivir con amor, fidelidad y entrega cada día, allí donde Dios nos ha puesto. En La Voz de los Santos, queremos seguir trayéndote historias como la de San Zósimo de Siracusa, vidas que, aunque a veces parezcan pequeñas a los ojos del mundo, brillan con una luz inmensa en el corazón de la Iglesia. Si esta historia te ha tocado, te invitamos a hacerte miembro de nuestro canal. Al convertirte en miembro, no solo apoyas esta misión, sino que también te unes a una comunidad que valora la fe, la historia y la inspiración. Déjanos en los comentarios qué otros santos quisieras conocer. Comparte este video con quienes buscan modelos de vida auténtica y acompáñanos en este camino de descubrir juntos el rostro luminoso de la santidad. Hasta el próximo episodio.